México, enfermo de apatía, hagamos el diagnóstico. Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Una vez más, Democracia y yo los saludamos en otro capítulo de Ciencia Ciudadana. Esta vez nos estamos preguntando si los mexicanos realmente estamos tan enfermos de apatía que vemos impasibles cómo crecen nuestros problemas, los problemas de nuestro país, y nos quedamos como simples espectadores. Para nadie es un secreto que nuestro país enfrenta hoy grandes y graves problemas, y que, en opinión de un servidor, pues estos pueden ser el preludio de una crisis que se avecina. Quizás muchos van a decir, oye, eso es muy exagerado, pero la realidad, es que yo creo que hay razones para estar pesimistas. Pues no solo es cuestión de considerar el gran tamaño de los problemas a que nos enfrentamos, sino que para hacerles frente, con lo que contamos es con una evidente pequeñez en la capacidad del gobierno para resolverlos. Ya hace poco más de un año, en diciembre de 2012, cuestionaba yo esta capacidad. En un par de capítulos aquí mismo en Ciencia Ciudadana, cuestionaba yo, por ejemplo, en el capítulo que titulé Préstame tus apuntes, los 5 ejes de gobierno que Enrique Peña Nieto presentó cuando era presidente electo. Y decía yo que estos no eran más que una mala y muy limitada copia del Plan Nacional de Desarrollo que su antecesor, Felipe Calderón, había presentado en su oportunidad. Entonces, ¿cómo se atrevió a presentarnos lo mismo que había presentado el anterior, cuando ya habíamos visto que a él no le había funcionado? Creo que la duda sigue en el aire. Después, en otro capítulo que titulé Pues haz como que haces, cuestioné las 13 decisiones presidenciales que tomó Enrique Peña Nieto inmediatamente que asumió el poder, y decía yo en esa ocasión que no eran más que pues precisamente hacer como que hacía para darnos la impresión a los mexicanos de que había llegado al poder un gobierno de acción, de que inmediatamente tomaba el toro por los cuernos y llegaba a trabajar desde el primer día y resolviendo. La verdad es que esas 13 decisiones presidenciales pues no eran más que una lista de buenos deseos, no tenían soporte, y en algunos casos eran medidas populistas que nos harían regresar al viejo sistema presidencialista del presidente todopoderoso y dadivoso, que ya en aquellos 70 años de priismo habían demostrado su fracaso. Y meses más tarde, el propio Enrique Peña Nieto y su financiero del año, el doctor Luis Videgaray, se encargaron de demostrar que tenía yo razón. No pudieron cumplir 2 de sus 13 decisiones presidenciales, la 12 y 13, que se referían a cero endeudamiento para el país en este primer año de gobierno y una racionalización del gasto. Esa fue su decisión número 13. Al amparo de su mal llamada reforma hacendaria, presentaron, y si fue aprobado, un presupuesto de egresos de la Federación, cuyo gasto corriente del gobierno es entre un 8 y 10% mayor que el del año anterior. No hubo austeridad, que es lo que ellos habían dicho en esa decisión presidencial. Y en consecuencia, pues no hubo cero endeudamiento, no lo cumplieron. Al contrario, se propuso y se aprobó un endeudamiento mayor que el de años anteriores. Bien, claro, aquí va a haber algunos por ahí que me digan, no, pero es que las 3 decisiones presidenciales no las firmó ante notario. Pues se vale echarse para atrás, se vale. Y ya que hablamos de los firmados ante notario, encontré una nota por ahí que dice que, con base en información proporcionada por la propia Presidencia de la República, al 6 de noviembre, o sea, poco antes de que terminara el primer año de gobierno, Enrique Peña Nieto ya había cumplido 4 de los 266 compromisos firmados ante notario, lo cual quiere decir que le quedan todavía 5 años para cumplir los otros 262. Como que ahí la lleva, ¿no? Y una actitud así de planear tan sobre las rodillas, de no cumplir lo que se ofrece, pues la verdad es que al único que te puede llevar es a malos resultados. Y yo creo que ahorita ya nadie tenemos duda de eso. En el primer año de Enrique Peña Nieto, si revisamos el aspecto social, la delincuencia y la violencia al alza. Por mucho que ellos digan que los homicidios dolosos, esos que se han elevado exponencialmente gracias al crimen, a la guerra contra el narcotráfico, pues ellos dijeron que disminuyeron en un 15% con relación al último año de Calderón. Pero de acuerdo a medios de comunicación que encontré en internet, dicen que con base en cifras de organizaciones no gubernamentales, estos crímenes no han disminuido, sino que por el contrario han sido ligeramente superiores. Y ya con cifras oficiales, el propio gobierno admite que la extorsión ha subido en un 12% y que el secuestro se ha incrementado en un 25%.
estableciendo una cifra sin precedentes en su primer año de Peña Nieto de 1.644 casos, nunca antes vista. Y que eso nos sitúa a México en el primer lugar a nivel mundial en materia de secuestros. Vaya logro, ¿no? Bien. ¿Y en lo económico? Pues en lo económico, ¿qué podemos decir? 1.2% de crecimiento del PIB, o sea, de la economía, que es menos de la tercera parte del 3.9% que logró Felipe Calderón en su último año. Y, ¿cómo no va a ser así? Si en materia de empleo, Enrique Peña Nieto creó en su primer año 448,000 nuevos empleos, que son apenas un poquito más de la mitad de los 789,000 de Calderón. Y no solo eso, de estos raquíticos 448,000 nuevos empleos, el 80.3% pagan 5 salarios mínimos o menos, porcentaje que es mayor al 77.9% del último año de Calderón. Menos empleo y peor pagado. Luego entonces tenemos un gobierno que no sabe planear, o le da flojera, no cumple lo que ofrece, y la pregunta aquí sería, bueno, si esto es así, y los problemas están creciendo, ¿por qué los mexicanos nos aguantamos? ¿Por qué no tomamos acciones concretas para detener el accionar de Enrique Peña Nieto, que nos está llevando a la ruina? Una amiga de Facebook, Margarita Gómez, a quien envío un cordial saludo, me hizo un muy inteligente comentario en el Facebook y me decía: oye, fíjate que yo creo que no es la pobreza el principal problema que enfrentamos los mexicanos, sino es la actitud que tiene la mayoría de delegar en lugar de asumir. Y entonces no hacemos nada esperando que otro resuelva los problemas que nos aquejan. Quizás varios me dirán: oye, pues sí es cierto, ¿no? Porque si tú me estás diciendo que tenemos un gobierno que nomás no lo hace, y que está moviendo a México, nomás que en reversa, y nosotros nos aguantamos, pues es que somos apáticos, mano. Cada quien tiene el gobierno que se merece, ¿no? Pero si llegáramos a esa conclusión y dijéramos, no, si entonces el principal problema que tenemos es esa apatía, esa indolencia, pues nosotros estamos obligados a pues analizar sus causas, porque el conocer cuál es tu problema, el identificar tu problema te debe servir para resolverlo, si no es un deporte ocioso. Y bien, ¿realmente los mexicanos hemos sido así siempre? Esa sería la respuesta, esa sería la causa, o si no, ¿desde cuándo lo hemos sido y por qué? ¿Qué nos llevó a actuar de esa manera? Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que los mexicanos no hemos sido siempre así. En nuestra historia, desde la época prehispánica, nuestros orígenes, y yo diría hasta la época del gobierno del general Lázaro Cárdenas, hay numerosos ejemplos que demuestran que el pueblo mexicano ha sido un pueblo combativo, que lucha y defiende hasta con la vida sus intereses, su libertad, sus derechos. Luego entonces sería injusto decir que siempre hemos sido así. Pero entonces, ¿desde cuándo? Bueno, yo creo que debemos fijarnos en los sexenios, los gobiernos que sucedieron a Lázaro Cárdenas, el de Manuel Ávila Camacho y el de Miguel Alemán Valdés. Nos vamos a encontrar que en esos gobiernos se dio mucha importancia a institucionalizar la vida del país, paso que yo considero era necesario dar, y que yo creo que era hasta acertado, por lo menos en su concepción y en su intención era lo correcto. Y de esta manera se crean instituciones en esa época que atenderían las necesidades de la población, como el IMSS, la UNAM, el Politécnico, por citar los más relevantes, y también instituciones que en lo político le darían fortaleza a la organización de la sociedad mexicana, que servirían de vínculo, de medio de comunicación entre el gobernado y sus gobernantes, para que entre el gobernante y sus gobernados, para que estos últimos hicieran conocer al gobernante sus demandas. Se crean así las que yo considero que fueron las tres principales instituciones, que fueron las Confederaciones de Trabajadores Mexicanos, la CTM, la Nacional Campesina, la CNC, y la de Organizaciones Populares, la CNOP. Pero realmente estas cumplieron esa misión, la cumplieron bien. La verdad es que no. Estas fueron simples brazos ejecutores de un dominio que ejercía ya una institución más añeja que estas, el Partido Nacional Revolucionario, creado en 1929 por Plutarco Elías Calles, aunque oficialmente se creó en el gobierno de Emilio Portes Gil. En ese año se crea un partido con la intención
o mejor dicho, que nace con un vicio de origen. Pues no surge como una expresión de la ciudadanía, un grupo de mexicanos que se unen al amparo de una misma ideología para convencer al resto de la sociedad de que esta ideología es la que haría avanzar al país. No, surge desde el poder con la intención de ¿qué? De preservar el poder. Muestra de ello es que en ese mismo año en que surge, se declara ilegal al Partido Comunista Mexicano, que ese sí había surgido 10 años atrás de una manera normal, es decir, como una expresión de la ciudadanía. Luego entonces la cuestión era mantener el poder. Y utiliza a las tres confederaciones para mantenerlo, para ejercerlo sobre la ciudadanía, que en su mayoría quedó aglutinada en alguna de estas tres organizaciones. De esta manera, estas organizaciones, junto con otra que se creó, otra institución que se creó en esa misma fecha, perdón, democracia, que fue la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, pues se convierten, desvirtúan su propósito, convirtiéndose en proveedores de dádivas hacia la ciudadanía. Eso es lo que terminan siendo. ¿Por qué? Porque se fortalece el sistema presidencialista, paternalista, que le da a su pueblo, y ahí le va dando las dádivas, digo, para mantenerlos pobres y controlados, a cambio, claro, precisamente de eso, de sumisión. Se crea una ideología en el mexicano de que, pues, que el gobierno es el todopoderoso, que da y quita hasta la vida, si lo considera necesario. Y si no, ahí está el ejemplo del movimiento estudiantil del 68, cuando la ciudadanía decidió pedir mayor libertad de expresión, porque no se podía ni criticar. Y ya todos creo que nos acordamos o sabemos que ese movimiento fue brutal y criminalmente aplastado por Gustavo Díaz Ordaz, asesinando a miles de estudiantes, que las cifras oficiales digan que fueron 300. Se refuerza entonces esa ideología. Yo me estoy aquí sentado, calladito, me veo más bonito, con mi manita extendida, esperando que el gobierno me dé. No la hago de tos, porque si la hago de tos me va mal. Y entonces ahí es donde, digamos que se fortalece el curso de capacitación que se había iniciado en la época de Miguel Alemán, de Manuel Ávila Camacho, el curso de capacitación, de dependencia, así de sencillo. Bien, pero no se podía continuar por este camino indefinidamente. La verdad, y quedó plenamente demostrado, que ese sistema de dar y dar y dar a la población, pues nos iba a llevar a la ruina económica, como sucedió. Los gobiernos priistas terminaban siempre en devaluación, en inflación galopante, crisis económica en general. Y entonces llegó Carlos Salinas de Gortari y nos dijo: cambio, vamos a insertar a México, en la modernidad. ¿Cuál modernidad? Por la del neoliberalismo. Ah, muy bien. Oye, entonces ya no va a haber gobierno del presidente dadivoso. No, espérate, no exageres. Sí, lo va a haber. Ahí está el programa de solidaridad que instrumentó Carlos Salinas de Gortari, y a través del cual se derramó miles de millones de pesos hacia la ciudadanía, digamos, en forma de dádivas, pues para mantenernos ahí quietecitos, ¿no? A esa gran mayoría. Y mantenerlos pobres. Pero, por el otro lado, se iba a crear la nueva filosofía de la competencia, de el libre mercado, de lograr progresar a base de conquistando el mercado, y vamos a luchar por vender más y ser más productivos, etcétera, etcétera, etcétera. La filosofía neoliberal. Esa filosofía que nos enseña que la base del progreso es, en los negocios, en las personas, es la lucha de todos contra todos. Así de sencillo. Y entonces los mexicanos, poco a poco nos fuimos desprendiendo de esa actitud de mantenernos con la mano extendida, para entonces ahora ponernos a luchar, todos contra todos. Una lucha encarnizada por conseguir las mejores opciones para cada quien. El retorno o el resurgimiento del circo romano, en donde el gladiador que vence la gloria, el gladiador que pierde la muerte. Y así van a decir: ahora estás dramatizando, ya exageraste, ¿no? ¿Verdad que exageró? Les voy a leer un artículo que encontré, que es una investigación de la Organización de las Naciones Unidas, y que dice: los mexicanos han desarrollado tolerancia al exterminio de población indeseable, reveló un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, presentado el mes pasado por la Organización de Naciones Unidas,
8.8% de los mexicanos sí aprobaría acciones de limpieza social, exterminio de los indeseables, mientras que 32.8% no las aprobaría, pero sí entendería que un determinado grupo asesine a gente considerada indeseable. O sea que poco más del 40% de los mexicanos o lo aprueban o por lo menos lo entienden. Vamos a deshacernos de los indeseables. ¿Y quiénes son los indeseables? Pues son los teporochitos, los hombres, mujeres y niños de la calle, los ninis, los gente sin oficio ni beneficio, me imagino que también los delincuentes, no lo sé, los maten, ¿no? Esto es pérdida de valores humanos. Eso es lo que nos está pasando. Y luego entonces, ¿qué tenemos? Que ya sea porque hay gente dependiente que sigue todavía con la mano extendida, a lo mejor ya está sumido en la pobreza, pero siguen sin hacer nada por salir de ella, espera que el gobierno les resuelva el problema, o bien, del otro lado, porque tenemos gente que está luchando encarnizadamente por salir adelante, muchos de ellos sumidos en la pobreza, trabajando largas jornadas para recibir sueldos de penosa subsistencia, pues que no consideran que atender los problemas sociales sea de su incumbencia. Ellos están para luchar por sí mismos, y si no, ¿qué otra explicación le podemos dar al crecimiento de la delincuencia? Déjenme leerles un pequeño fragmento de mi libro en donde precisamente abordo el tema, y dice así: hoy día tenemos un pensamiento individualista que ha contribuido a enraizar en nuestras mentes el sistema neoliberal, que establece como base el progreso de los negocios y de las personas. La competencia es medida por todos y entre todos, lo que dije hace rato. Una lucha constante en la que lo único inteligente es conseguir lo que se persigue, y que resulta hasta admirable cuando lo conseguido significa habérselo ganado a otro. Fui a pelear la chamba y éramos como 1000 y yo me la gané. Oye, ¿qué va a ser los otros 999? No lo sé. Limpieza social. El imperio de aquel dicho que dice, de que lloren en mi casa a que lloren en la suya, que lloren en la suya. Sería considerado como estúpido tratar de encontrar la forma de que no lloren en ninguna. Lo astuto es luchar cada quien por su lado y valiéndose de cualquier arma. Y lo malo de ello es que poco a poco hemos ido perdiendo los escrúpulos para escoger las armas. Bien pueden ser las éticas, como el trabajo, la creatividad, la dedicación, los conocimientos, o las prácticas, como las relaciones, la corrupción, el servilismo, o de plano las ilegales, como el soborno, el chantaje, la colusión, el fraude, e incluso, y por qué no, pues el crimen organizado. ¿O acaso no tenemos cada día más elementos, más mexicanos en el crimen organizado luchando por sí mismos? Ya sea por indolencia, ya sea porque estoy luchando y no me toca entrarle al asunto de los problemas sociales, hay una falta de acción en la solución de los mismos de una manera conjunta, participativa de la sociedad. Y esa es la verdadera enfermedad. Quizás el no ver que la sociedad actúe no sea más que la llaga en la piel, que es la manifestación visible que tenemos una enfermedad que nos corroe las entrañas. Y esa enfermedad son los sistemas económicos y políticos que hemos seguido. El primero de ellos, que nos enseñó a ser dependientes; el segundo, que nos ha obligado a luchar todos contra todos de manera encarnizada. Y eso es lo que tenemos que resolver. Es por eso que yo digo que la pobreza que produce el sistema actual, que es una verdadera fábrica de pobres, se constituye como una tapa que sella las aspiraciones de la ciudadanía a salir, a emerger de esa situación en la que todos nos encontramos indiferentes hacia lo que le pase a los demás. Mientras no quitemos esta tapa que nos impide emerger hacia una cultura de valores que nos permita ver que juntos podemos encontrar soluciones benéficas para todos, de que no lloren en la casa de ninguno, pues seguiremos sumergidos en esta lucha encarnizada, en esta apatía, esperando la dádiva del gobierno. Es verdad, como dices tú, Margarita, y creo que es una realidad, que si tú a un pobre, a un dependiente, a una persona apática, dependiente, le quitas la pobreza, pues le estarás confirmando más el que sea así, pues le habrás quitado un incentivo que tenía al quitarse la pobreza, sin que haya hecho absolutamente nada. Sí, ese riesgo existe y estoy de acuerdo contigo. Pero también, por otro lado, podemos tener
que al quitar esa pesada losa de la pobreza, emerja una sociedad más consciente. De muchos de esos que cada vez son más mexicanos que están luchando por sí mismos. Muestra de ello está la informalidad, que son más que los formales, son mexicanos que están luchando por salir adelante. Que al igual que los apáticos, llegan al final del día a sentarse frente a la televisión, ¿sí?, a escaparse de la dura realidad que viven, como lo hacen los apáticos, que esos nada más escapan de la realidad porque no viven una dura realidad. Pongo como ejemplo lo que sucedió en Brasil. En Brasil hace 15, 18 años, quizás un poco más, no tengo ahorita la fecha exacta, el gobierno instrumentó un programa para sacar de la pobreza a los brasileños. En un lapso de 10 años logró sacar de ella a 40 millones de brasileños. Y eso, a mi juicio, ha dado como resultado una población más participativa, con mayor conciencia social. Y creo que quedó demostrado en el año pasado, cuando se estaba celebrando en Brasil la Copa de Fútbol Confederaciones, que el gobierno brasileño, aprovechando esa distracción del fútbol, quiso incrementar, y mira que los brasileños sí que se distraen con el fútbol, pues nadie le puede negar. Decía yo que el gobierno quiso aprovechar esa distracción para incrementar en un 7% el costo del transporte público. Lo que sucedió fue que por mucha distracción que hubiera, el pueblo brasileño se manifestó y dijo no, y el aumento no pasó. Aquí en México, hace poco más de un mes, el gobierno del Distrito Federal, en el Distrito Federal, aumentó el costo del pasaje del metro un 66%. Y a pesar de que hubo ahí algunos que trataron de organizar la protesta, no cuajó. El aumento ya es un hecho, fin de la historia, tan. Yo creo que si no quitamos esta pobreza, producto de esta enfermedad que es el sistema económico que seguimos y que hemos venido aplicando desde los tiempos priistas, si no lo quitamos, vamos a seguir con la enfermedad. Y la manifestación, una de las manifestaciones visibles, esa llaga en la piel, será esta indolencia que presentamos hoy día la mayoría, o que presenta hoy día la mayoría de los mexicanos. Eso es lo que nos toca reflexionar. Por hoy es todo. Democracia y yo les agradecemos muchísimo el favor de su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.